Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Cada vez hay más personas, desgraciadamente, padeciendo enfermedades. No solo no creyentes, sino incluso creyentes están teniendo preocupaciones constantes, estrés, ansiedad, insomnio, incluso depresión, adicciones. Y es muy importante que podamos estar encontrando y sobre todo experimentando esa sanidad que solo podemos encontrar en Jesús el Cristo, que vino para darnos la verdadera salvación y también la verdadera sanidad. Pero ¿cómo podemos experimentarlo de manera práctica en nuestra vida, en nuestra realidad? Que en este día, a través de la palabra, podamos obtener toda la respuesta. Vamos a comenzar haciendo una oración para que el Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque podemos venir delante de ti siendo tus hijos, sabiendo que por tu gracia y misericordia no solo nos escuchas, sino que en el nombre de Jesucristo das respuesta a nuestra oración. Que en este momento estés quitando todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés en nuestras vidas. Padre, quita toda incredulidad y que estés cambiando nuestro estado espiritual. Padre, llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo. Levántanos como tus verdaderos testigos. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. En este día, el Señor nos da su palabra que es eterna. Y encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, vamos a leer los versos del 1 al 3 incluido. Dice la palabra de Dios: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Estaba todo desordenado. Estaba en tinieblas, oscuridad, vacío. Y así es como se encuentran las personas que están separadas de Dios, absolutamente. Ese mismo estado. Y también creyentes que no estamos disfrutando del Evangelio, también. Podemos estar en medio de oscuridad, sintiéndonos incluso vacíos, llevando una vida de desorden. Por lo cual, por supuesto, esto genera que podamos estar teniendo enfermedades espirituales, incluso mentales, y por supuesto también enfermedades físicas. Pero ante esa situación, en el versículo 3, dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Todo fue salvado, todo fue sanado con la palabra. Por eso la palabra de Dios, que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es poderosa, es uno de los medios a través de los cuales podemos estar recibiendo esa verdadera sanidad en nuestras vidas. Por eso es tan importante que estemos concentrándonos en la poderosa palabra de Dios, llenándonos cada día de su poderosa palabra, que es más dulce que la miel. Es una palabra viva, que te habla, te ayuda a darte cuenta de tu realidad, te muestra cosas que de otra manera es absolutamente imposible ni verlas. Y por supuesto no solo te las muestra, sino que también te da
esa verdadera sanidad, esa verdadera liberación, esa verdadera restauración. Por eso en Ezequiel, capítulo 47, vemos que del templo, incluso del mismo altar, sale un río de agua, que eran aguas salutíferas, aguas de sanidad, que por donde pasaban todo era revivido, todo era restaurado, todo era transformado. Y es el poder de la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es espíritu y vida. En este mundo, mucha gente está sufriendo. Por supuesto, Satanás no se está quieto. Él, como es engañador, él es mentiroso y padre de mentira, y su objetivo, el mismo Señor lo dice en la primera parte del versículo Juan 10, versículo 10, que él vino a hurtar, a matar y a destruir. Es la estrategia que él está empleando desde el principio y utiliza muchas cosas. Él utiliza las élites, esas tres organizaciones, para que la gente, como está sufriendo, pues les da opciones o caminos que pueden parecer atractivos, que pueden parecer incluso que dan respuesta, pero por supuesto él lleva siempre a la destrucción. Pero la gente, al estar en la oscuridad, no lo percibe. Vemos que está muy de moda, hace ya bastantes años, la meditación trascendental. La gente, como tiene estrés, ansiedad, pues bueno, parece algo realmente inofensivo, ¿verdad? Que no haces mal a nadie, te pones ahí, meditas, dice que son 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, y que eso dicen que obtienes, bueno, innumerables beneficios. Y por supuesto la gente lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque experimenta algo, si no, no lo haría. Pero, aunque parece inofensivo, realmente es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque las personas separadas de Dios, si empiezan a concentrarse en sí mismos, ahí Satanás y los demonios obran y se van a levantar graves problemas espirituales. Pero la gente, por supuesto, no conoce esa realidad que solo la Biblia nos dice. Como la gente está separada de Dios, pues piensa que eso es algo bueno, porque además pues hay famosos que están practicándolo, que están mostrando sus beneficios a través de muchos medios de comunicación, incluso lo han implementado en los colegios a los niños. Y parece que funciona. Pues eso es el principio, ¿verdad? Desgraciadamente al final esas personas empiezan a padecer problemas espirituales que degeneran en problemas mentales e incluso físicos. Pero al estar en la oscuridad no puedes ver esa realidad. También a través de religiones, por ejemplo en Corea del Sur, pues aquí la religión tradicional es el budismo. Está aquí desde tiempos inmemoriales. Y los templos, algunos de ellos muy, muy antiguos, pues los construían en lo alto, en las cimas de las montañas, en unos parajes naturales preciosos, ¿verdad? Un lugar tranquilo, con la naturaleza. Y hoy en día, pues mucha gente los visita como algo turístico. Y la verdad que es algo muy bonito de ver, ¿verdad? Porque está en un entorno maravilloso. Y uno está allí, la naturaleza, por supuesto, te sientes bien, ¿verdad? Es algo muy agradable, ¿verdad? Estar arriba de la montaña con buen aire. Es algo, la verdad, que está muy bien. Yo recuerdo que estaba yendo a caminar con mis hijos por esos parajes y pasamos por un lugar donde hacen estancia en el templo. Es un programa internacional donde personas de todo el mundo pues vienen aquí a Corea, van al templo y están pues una semana o 2 semanas haciendo un programa intenso donde les hacen meditar, donde les hacen idolatría, les enseñan budismo y la gente, por supuesto, pagando grandes sumas de dinero, como están sufriendo y parece algo tan atractivo, pues realmente
invierten su tiempo, invierten su economía y vienen de todas partes del mundo durante todo el año. Entonces yo pues me quedé sorprendido, ¿verdad? Porque habían en ese templo aumentado las instalaciones y eso significa que había mucha demanda, ¿no? Que les estaba funcionando bien. Y caminando por allí, un monje muy amable pues salió a saludarnos y no solo nos saludó, sino que nos invitó a poder tomar té con él y bueno, por educación, pues nos sentamos, yo estaba orando, ¿no? Para que Dios me diera la oportunidad de poder también compartirle. Y el hombre, la verdad, muy simpático, nos dio un té que era de una alta calidad, luego nos trajo fruta, que también es de alta calidad, porque la gente va a los templos y ofrenda esa comida, da siempre lo mejor, porque piensa que de esa manera Dios le va a bendecir, ¿verdad? Es el concepto que tiene, por supuesto. Entonces, pues este hombre tan amable, pues no llegó tampoco a hablarme de su religión, ¿no? Pero su estrategia es simplemente pues tratarte bien, ¿verdad? Porque si no le tratan bien, pues por supuesto va a volver, ¿verdad? Y eso hace su manera de evangelizar. Y bueno, pues también Dios me dio oportunidad de poder compartirle sobre Jesucristo. Pero vemos que mucha gente con buen corazón, que está sufriendo, siendo sincera, pues está buscando la sanidad a través de esos caminos, invirtiendo su tiempo, su economía, y va donde haga falta, ¿verdad? Porque están desesperados. Pero desgraciadamente no están encontrando la verdadera solución, sino que su estado al final va a ser peor. Por eso es muy importante que podamos como creyentes entender cómo Jesús el Cristo es la verdadera sanidad. Solo a través de Cristo podemos recibir la salvación. Porque el problema del hombre es que está separado de Dios. No solo separado de Dios, está teniendo una naturaleza de pecado, cometiendo pecados continuamente por esa naturaleza. Incluso le afectan hasta los pecados de sus ancestros. No puede salir de ese estado de sufrimiento. Y también el ser humano en ese estado está totalmente siendo esclavizado de Satanás. Por eso Satanás lo mueve como una marioneta y le hace que tome caminos que luego le traen todavía más problemas. Y hace que al final se enferme, ¿verdad? Eso es demasiado común. Por eso Cristo tuvo que venir. Y Cristo en la cruz cumplió esos 3 oficios, quebrantó esas 3 maldiciones. Como verdadero rey, Él vino a deshacer las obras del diablo. Como verdadero profeta abrió el único camino para regresar a Dios. Y como verdadero sacerdote derramó toda su sangre para poder sanarnos, liberarnos del pecado, de toda maldición, de todo desastre. Ese es el poder del Evangelio. Y ahora es muy importante que podamos entrar cada día concentradamente en la poderosa palabra de Dios. Por eso tenemos que estar preparados, ayudando con la palabra. Y a la hora de dar la palabra, algo muy importante es que podamos hacer foro. Por supuesto hay que dar el mensaje, pero también tenemos que hacer ese ambiente cómodo para que las personas nos puedan abrir el corazón, nos puedan contar realmente con honestidad cuál es su problema, cuál es su estado, cuál es su realidad. Muchos tienen conflictos, muchos están en medio de crisis, tienen problemas familiares que le dan hasta vergüenza. Bueno, puede pasar, ¿verdad? Incluso problemas que también les da vergüenza confesarlos, pecados que están atados durante años y piensan que no hay ya manera ninguna de poder salir de ahí. Por eso a través de la palabra, que es tan poderosa, no solo dar la palabra, tener ese tiempo cómodo donde podamos también escuchar, que ellos puedan abrir su corazón y por supuesto ayudarles a que puedan de manera práctica, real, aferrarse a la poderosa palabra de Dios. José debería haber caído enfermo
¿Qué quiere decir eso? Que después de que lo quisieran matar, después de durante años haciéndole bullying, después de que lo vendieron como un esclavo, él en otra nación, separado de la familia, en esa situación, lo normal es que hubiera terminado enfermo. ¿Por qué? Porque tendría resentimiento, estrés, odio. Hubiera terminado mal, ¿verdad? Si hubiera estado en ese estado. Pero, sorprendentemente, él disfrutaba, incluso en esa adversidad. ¿Por qué? Porque él tomaba la palabra. Él sabía muy bien que no eran sus hermanos. Dios, que es soberano, que está por encima de todas las cosas, él lo estaba enviando. Y como José era una persona de oración, él tomó la palabra. Dios le había dicho que lo iba a levantar para salvar Egipto, para poder cumplir la evangelización mundial. Por eso, tomando la palabra, él no cayó en resentimiento, él no se puso enfermo. Él disfrutaba cada día de que Dios estaba con él, y esa es la verdadera sanidad que Dios quiere que estemos experimentando con la palabra. Por eso hay que tomar la palabra, hay que entrar en la palabra, meditar en la palabra, orar con ella, aplicarla en nuestras vidas, creerla, reflexionarla, que se grabe, que se enraíce, que llegue a ser nuestra naturaleza. Por eso en Génesis 45, del 1 al 5, cuando él se descubrió como José delante de sus hermanos, él dijo que era José. Al principio ni lo creían, ¿verdad? Pero él les dijo que no tuvieran miedo, que no lo habían vendido ellos, sino que Dios era el que estaba obrando a través de esa situación para preservación de vida de su familia, para poder cumplir la evangelización mundial. Él tenía la verdadera sanidad, porque estaba totalmente viviendo dentro de la palabra. Y eso es la verdadera sanidad que tenemos que experimentar. Moisés estaría resentido tantos años, ¿verdad? Después de ser un príncipe de Egipto, viviendo en el lujo, en las comodidades, de repente intentando por sus fuerzas hacer la obra de Dios. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Terminó 40 años en un desierto en Madián. Él se sentiría fracasado incluso, desanimado. Podría haberle venido incluso depresión, pero él en ese tiempo se aferró a la palabra. En ese tiempo oró con todo su corazón, y especialmente con 80 años allí, verdaderamente en el monte Horeb, tomó el pacto del sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, tomó el pacto de Cristo, tomó la misión por fin. Y ahí realmente tuvo esa verdadera sanidad y empezó a ser utilizado por Dios grandemente. Por eso hay que entrar urgentemente en la palabra. También el pueblo de Israel estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque los filisteos les hostigaban, les robaban, les humillaban. Y eso es espiritualmente cuando el pueblo de Dios no está disfrutando de Cristo, y Satanás es el que está obrando, ¿verdad? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cristo venció a Satanás. Yo soy hijo de Dios, pero tengo que estar en la palabra, tengo que tomar el pacto. Si tomo el pacto y estoy en la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero si estoy aferrándome a otras cosas, ahí Satanás no puede destruirme, pero me está engañando con cosas que me hacen sentir mal, que me hacen caer en incredulidad, incluso hacen que pueda caer en enfermedad. Y era lo que le estaba pasando exactamente al pueblo de Israel. Pero Dios, a través de ese profeta Samuel, un nazareo, vemos que en 1 Samuel 7, allí en Mizpa, hizo una reunión, una convocación. Todos vinieron y allí les dijo claramente: dejar toda idolatría, salir de aferraros a otras cosas. Él era una persona de la palabra y compartió con poder y autoridad la palabra de Dios. El pueblo, al escuchar la poderosa palabra, empezó a recibir sanidad. Dejaron totalmente la idolatría, dejaron de poner otras cosas en primer lugar que no es Dios, y aferrarse a Cristo, solo Cristo,
tiene que ser el dueño, el centro, el núcleo de nuestras vidas. Esa es la verdadera sanidad. Desde ese momento, aunque vinieron esos filisteos a atacarlos, Dios les dio gran victoria. Dios les dio gran respuesta. Dios le dio gran sanidad. Y es espiritualmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso que entremos en la palabra. También vemos la vida de Elías. Él también, cuando cayó en incredulidad, fue movido por esas palabras de Satanás que viene como un león rugiente. Y si no estamos aferrándonos a Cristo, Satanás nos quiere atacar, como dice Primera de Pedro 5:8, como ese león rugiente, intentando atemorizarnos, intentando movernos, que tengamos miedo, que no creamos a Dios. Uy, no puedes arreglar esa enfermedad, vas a estar ya falleciendo, ¿no? Todo se termina. ¿Qué va a pasar con tus hijos? No hay respuesta para tu familia, no vas a tener trabajo. ¿Qué pasa con la economía? Mentira. Mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. Yo tengo que aferrarme a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que entrar en la palabra para no ser movido por esas palabras mentirosas. Y Elías fue movido porque decían que lo iban a matar. Por eso él se fue huyendo, corriendo, incluso en el desierto, hasta que llegar al punto que debajo de un enebro, él, en medio de una gran depresión, dijo: Señor, quítame la vida. Ya tenía hasta pensamientos que quería morir. Hasta ese punto Satanás lo engañó. Pero Dios, por su gracia, por supuesto, somos sus hijos. Estamos en el hueco de su mano. Nada nos podrá separar de su amor. Dios le envió un ángel, le dio alimento. Otro ángel lo volvió a alimentar. Y con esas fuerzas que solo Dios puede darnos, pudo caminar 40 días y 40 noches al monte de Horeb, el monte de Dios. Y allí, a través de un silbo apacible, a través de su palabra, él pudo ser restaurado, pudo ser sanado, pudo salir de esa incredulidad, de ese estado totalmente caído. Elías no está solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tienes que ungir reyes, tienes que levantar a Eliseo. No es el final, es un nuevo comienzo para ti. Y ese es el nuevo comienzo que Dios quiere darnos por su gracia. Solo en Cristo podemos tener ese nuevo comienzo. Por eso que podamos estar recibiendo esa sanidad con la palabra, que dejemos totalmente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que podamos entrar en la palabra de Dios, creer la palabra, meditar la palabra, transcribir la palabra, que estemos reflexionando en ella y vamos a experimentar esa verdadera sanidad. ¿Por qué? Porque Dios, Padre, da la palabra y la cumple. Y con esa palabra, orando en el nombre de Jesucristo, da respuesta a nuestra oración. Y en ese momento el Espíritu Santo obra y levanta esas obras de salvación, esas obras de sanidad. Cuando tomo la palabra y empiezo a orar, ahí se restaura Génesis 1:27, la imagen de Dios en mí. Se restaura la imagen de Dios en mí. Cuando tomo la palabra y oro, ahí el aliento de vida, el poder espiritual se restaura en mi. Génesis 2:7. Y también se restauran esas bendiciones del huerto del Edén. Génesis 2:18. Por eso tengo que entrar en la palabra. ¿Por qué? Dice Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tomen la palabra, crean la palabra, vean todo a través de la palabra. Ahí van a experimentar toda la verdadera sanidad, toda confusión, todo desorden, todo vacío, toda tiniebla va a ser quebrantada en el nombre de Jesucristo. Tomen poderosamente la palabra de Dios. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son los que esperan? Los que confían, los que creen en el Señor, los que creen, los que confían, los que esperan en su palabra, los que permanecen en la palabra, los que están obedeciendo su palabra. Ciertamente
el Señor le dará nuevas fuerzas. Ciertamente el Señor le hará levantar alas como las águilas. Ciertamente correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque estarán experimentando el poder de Dios vivo, esa plenitud del Espíritu Santo que cuando empezamos a concentrarnos en su poderosa palabra y empezamos a orar profundamente con ella, levanta esas obras de sanidad, cambia absolutamente nuestro estado espiritual. Por eso, muy importante que estén concentrándose en la poderosa palabra de Dios, cuyo núcleo, esencia es Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Cristo, que está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Cristo, que ha solucionado el pasado, presente y el futuro de nuestras vidas. Hay que disfrutar de la palabra y ciertamente que de manera práctica puedan entrar profundamente en la palabra de Dios. Márquense un tiempo donde de verdad estén leyendo la Biblia, la palabra de Dios, que puedan leerla meditándola, reflexionando, orando con ella. Tengan ese tiempo, que reciban gracia, no solo hacer por hacer, no, que reciban gracia. En cuanto reciban esa gracia a través de su palabra, ahí vendrá la oración profunda. Podremos orar profundamente. Dios me habla con su palabra, yo le respondo, eso es la oración. Incluso pueden hacer respiración profunda, respiración abdominal, mientras meditan la palabra. Luego, muy importante, que también estén teniendo esa alimentación profunda, con buenos productos, de una manera sana, comida a fuego lento. Es importante también para la sanidad. Y por supuesto hacer ejercicio profundamente, un ejercicio cómodo para nosotros, que sea algo que podamos continuar y hacer de manera que podamos estar disfrutando. Uno puede estar caminando tranquilamente y puede escuchar la palabra, puede estar haciendo oración, puede estar glorificando, alabando a Dios. Ciertamente, a través de esto, Dios, que es vivo, nos va a dar esa sanidad que Él quiere darnos, pero que nosotros tenemos que estar yendo a Él, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Solo Él puede darnos la verdadera paz y la verdadera sanidad. Por eso en este día, que podamos estar determinando ir al Señor y empezar a entrar profundamente en su poderosa palabra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Padre, levanta esas obras de sanidad en cada hermano y hermana que nos escuchan. Ayúdales a que podamos entrar profundamente en tu palabra. Señor, quebranta la obra de la oscuridad que se opone, que a través de la palabra estés dando sanidad a nuestros pensamientos, sanando toda herida del corazón, que sanes nuestro espíritu, que sanes incluso nuestro cuerpo y que nos levantes como esos médicos espirituales que puedas utilizar para que tantas personas que están desgraciadamente en medio de sufrimiento, que puedan recibir la verdadera sanidad a través de Jesús el Cristo. Padre, obra poderosamente y te damos gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos.
Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.